Buenas tardes, el día de hoy les voy a explicar algunos tópicos de la anualidad. Eh, Comenzaríamos por definir qué es una anualidad. Entonces, una anualidad es una sucesión de pagos, por lo general iguales, es decir, estos pagos son de la misma cantidad, normalmente es así, hechos a iguales intervalos de tiempo. ¿Ok? A la anualidad en ocasiones se le denomina rentas uniformes o rentas sucesivas. Es decir, que anualidad no necesariamente significa que esos intervalos de pago sean cada año, pueden ser mensuales, semanales, quincenales, etc. Entonces, por conveniencia, nosotros le llamamos anualidad a una sucesión de pagos, por lo general iguales, hechos a intervalos iguales de tiempo. ¿Ok? Bueno, lo siguiente sería, ¿cuál es un intervalo de pago? Bueno, entre que se realiza un pago y entre que se realiza otro pago, existe un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo es el intervalo de pago. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el término de una anualidad? Es desde el inicio del primer intervalo de pago hasta el final del último intervalo de pago. Es decir, que de aquí hasta acá es el término de la anualidad. Ahora, existen diferentes tipos de anualidades. Empiezo explicándoles algunas. ¿Qué es una anualidad cierta? Bueno, una anualidad cierta es cuando conocemos las fechas de cuándo inicia la anualidad y cuándo termina, cuándo concluye. Es decir, conocemos el término de la anualidad. Pero existen otro tipo, existen por ejemplo anualidades contingentes. Y es que en ese tipo no sabemos cuándo es el inicio y cuándo es el final de la anualidad, es decir, no conocemos el término de la anualidad y regularmente depende de algún evento externo. ¿Qué tipos de anualidades son las anualidades contingentes? Bueno, por ejemplo, los seguros o la anualidad referente a cuando alguien se jubila o se pensiona. ¿De qué depende? Bueno, de cuándo te jubiles o cuándo te pensiones, cuándo empezarán a correr esos pagos. ¿Ok? Ahora existen anualidades ordinarias. Esas anualidades ordinarias significa que los pagos se realizan al final del intervalo de pagos. ¿Vale? Mira, es un intervalo, el pago se realiza al final. Entonces también se les llama anualidades vencidas. Es decir, una anualidad ordinaria y una anualidad vencida son exactamente lo mismo. ¿Ok? Los pagos se realizan al final del intervalo. Existen también anualidades anticipadas. ¿Cuáles son? Bueno, cuando el pago se realiza al inicio del intervalo de pago. Y alguien me dirá, no, este es el fin del primer intervalo. Bueno, sí es el fin, pero también es el inicio del siguiente intervalo. ¿Ok? Entonces, anualidades anticipadas, ¿como cuáles son? Bueno, pues normalmente, por ejemplo, las que nosotros conocemos realmente como rentas, cuando tú arriendas algún bien. Y las anualidades ordinarias, ¿como cuáles serían? Bueno, cuando tú adquieres algún producto, los pagos normalmente los haces al final del periodo. Pero existen muchísimos más ejemplos, ¿no? También existen las anualidades diferidas. Es decir, que la anualidad, aunque comienza aquí, el primer pago se hace en un intervalo posterior. ¿Ok? Entonces, eso es como, por ejemplo, cuando les dicen, adquiere un coche hoy y comienza a pagarlo en julio. Esa sería una anualidad diferida. ¿Ok? Anualidades simples son las que vamos a tratar en este curso. Las anualidades simples son aquellas donde el, el intervalo de pago coincide con la capitalización del interés compuesto. Entonces, por ejemplo, en este caso el intervalo es mensual, mira, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y tenemos un interés J2, es decir, un interés compuesto que capitaliza 12 veces en el año. Que capitaliza 12 veces en el año, entonces, ¿cada cuándo capitaliza? Capitaliza cada mes. Entonces coincide el periodo de capitalización con el intervalo de pago. Hay otro tipo de anualidades que son las anualidades generales, donde por ejemplo tenemos aquí que los intervalos de pago son mensuales.
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Es decir, los intervalos son mensuales, pero el interés compuesto capitaliza en algo diferente que los meses. Es decir, las capitalizaciones, por ejemplo, son aquí 4 veces en el año, un J4. Es decir, que las capitalizaciones son trimestrales. Entonces, capitaliza aquí cada 3 meses, capitaliza aquí y capitalizaría por aquí, ¿no? Y así seguiría, por ejemplo, hasta acá. Entonces, como no coincide el periodo de capitalización con el intervalo de pago, se llama anualidad general. Y son muy fáciles de resolver. Existen algunos métodos para hacerlo, dos básicamente, para resolverlos, pero en otro curso lo veremos. Ahora, ¿cuál es el valor descontado de la anualidad? Es cuando un pago acá, al inicio de la anualidad, en esta parte, equivale a todos los pagos posteriores que se hagan de la anualidad. Es decir, que todos los pagos les descontaste interés y entonces la suma de todos esos es A. ¿Qué ejemplo sería? Bueno, cuando tú eliges comprar un producto de contado, en vez de hacer pagos parciales, el pago de contado es A. ¿Ok? Ese es el valor descontado de una anualidad. ¿Cuál es el valor acumulado de una anualidad? Bueno, cuando este valor equivale a todos los pagos parciales que se hicieron. Es decir, les acumulamos interés y los vamos llevando hasta el final. Porque como ustedes ya vieron en clases anteriores, el valor del dinero en el tiempo se modifica. Para que podamos comparar cantidades, necesitan estar en la misma línea de tiempo. Entonces, ¿ese a qué sería equivalente? Bueno, cuando tú decides ahorrar una cantidad que se te entregue al final de cierto periodo, o cuando una aseguradora te dice, si tú das pagos parciales durante X cantidad de tiempo, te vamos a dar, por decir algo, 10 millones. Estos 10 millones son S, ¿ok? Y todos los pagos parciales equivalen a S al final de la anualidad, ¿ok? ¿Y qué son las rentas? Bueno, las rentas son todos los pagos parciales. Así se les denomina, rentas o pago parcial, ¿ok? Entonces, cada uno de los pagos que se realiza son las rentas. Bueno, espero que les haya quedado claro.